En el video anterior vimos cómo la visión del universo ha cambiado. Hemos pasado de creer que el centro del universo era nuestro planeta a comprender que en realidad estamos en una de las millones de galaxias existentes en el universo. Sin embargo, las ideas sobre el firmamento no han sido las únicas que han cambiado, siendo uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad la gran revolución de la física durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Los cambios más relevantes en la física se iniciaron cuando el físico escocés James Clerk Maxwell planteó 4 ecuaciones que describen los fenómenos eléctricos, magnéticos y ópticos de la naturaleza. Estas se denominan las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones cambiaron el escenario para todos los físicos de la época. Todos comenzaron a realizar teorías y experimentos relacionados con la luz y el espectro electromagnético. Entre estos estudios hubo un experimento que fue crucial en la historia del estudio de la luz, el experimento de Michelson y Morley, quienes querían medir la velocidad del éter, ya que en esa época se creía que todos los planetas estaban suspendidos en este material y que la luz se propagaba por este. Su experimento consistía en lo siguiente. Imaginemos que el éter es como un río. Si la luz se mueve en el mismo sentido de la corriente del éter, su velocidad debería tener un valor mayor que si la luz atravesara el éter de manera perpendicular. La diferencia en la velocidad de la luz permitiría saber la velocidad del éter. Sin embargo, los resultados mostraron que la velocidad de la luz no variaba, lo que debía significar que el éter o estaba quieto o no existía. Michelson y Morley, al ver estos resultados, replicaron el experimento, mejorando los instrumentos y repitiéndolo en distintos lugares del planeta, ya que estaban convencidos de que el éter existía y que podía medirse su velocidad. Uno de los resultados importantes de todos estos estudios fue el origen de la rama de la mecánica cuántica, en la cual los físicos centran su atención en las partículas elementales y en los fenómenos que experimentan. Los más grandes contribuyentes al desarrollo de esta área fueron Max Planck, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr, entre otros. En esta época de gran avance científico existió un físico que también aportó a la teoría cuántica, pero que su contribución más importante a la física fue la teoría de la relatividad. Este físico fue Albert Einstein, de quien probablemente conozcas su imagen al verla. Para la sociedad, él suele ser reflejo de una gran inteligencia. Einstein no era tan mal estudiante como la cultura popular lo quiere mostrar. Ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero no terminó sus estudios. Las vueltas de la vida y sus contactos hicieron que terminara trabajando en la oficina de patentes de Berna, desde donde solía elaborar artículos científicos, los cuales enviaba a publicar a diversas revistas. Uno de estos artículos resultó ser sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en donde presenta por primera vez los fundamentos de la teoría de la relatividad especial. Años después, publicó una extensión de esta teoría, la teoría de la relatividad general. En ambas teorías, Einstein buscaba dar respuesta a una inquietud que tenía desde pequeño: ¿cómo alcanzar un rayo de luz? Para entender por qué estas teorías hicieron famoso a Einstein, partiremos por explicar la teoría de la relatividad especial. Einstein no fue el primero en hablar de relatividad. Quien formalizó esta idea fue Galileo Galilei, un científico italiano del Renacimiento. Imaginemos lo siguiente: hay dos guerreros, uno sobre un caballo que galopa a rapidez v1 y otro quieto en el campo de batalla. El que va en el caballo dispara una flecha a rapidez v2. El guerrero del caballo ve que la flecha vuela con rapidez v2, mientras que el guerrero en el campo de batalla ve que la flecha vuela con rapidez v1 más v2. Las transformaciones de Galileo sirven para traducir lo que ve el guerrero quieto en el campo de batalla, lo que resulta ser equivalente a lo que ve el guerrero del caballo. Ambos ven el suceso al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea. Pero si ahora el guerrero en el caballo, en vez de disparar una flecha, emite un rayo de luz, el guerrero del caballo y el guerrero quieto ven la luz a la misma rapidez. Para el guerrero quieto no se sumó a la rapidez v1 del caballo la rapidez de la luz. Esto mismo sucedió en el experimento de Michelson y Morley. A la luz no se le sumó la rapidez del éter. Lamentablemente, las transformaciones de Galileo no servían para ese experimento, ya que los fenómenos luminosos no son descritos por la mecánica, sino por las ecuaciones de Maxwell, las que perdían su sentido físico cuando eran transformadas con las transformaciones de Galileo. Por ello, el físico neerlandés Hendrik Anton Lorentz desarrolló otras transformaciones que no deformaban las ecuaciones de Maxwell, pero las transformaciones de Lorentz tenían una complicación para él. Volvamos al ejemplo: el guerrero del caballo mide el tiempo que tarda la luz en llegar al objetivo,
y el guerrero quieto en el campo de batalla también mide este tiempo. Pero los tiempos que miden ambos guerreros no son los mismos, es decir, el suceso no es simultáneo para ambos. Esto implicaba que la rapidez de la luz era constante, pero no podía ser, ya que el éter debía arrastrar los rayos luminosos, aumentando su rapidez. Es aquí donde ingresa Einstein, quien plantea dos principios fundamentales en su teoría de la relatividad especial. Las leyes de la física adoptan la misma forma para un observador quieto y para uno que se mueve a velocidad constante. La velocidad de la luz en el vacío es constante para cualquier observador. A diferencia de Lorentz, Michelson y Morley, a Einstein no le atormentaba que la rapidez de la luz fuese una constante y que por tanto el éter no existiera. Para él, si el razonamiento llevaba a esta deducción, entonces la idea del éter debía ser desechada y había que aceptar que la luz se propaga por el vacío. Todas estas ideas fueron sorprendentes. Sin embargo, Einstein no estaba conforme con su teoría, ya que le interesaba saber cómo describir una situación donde la rapidez no es constante, es decir, que exista aceleración. Ampliar la teoría de la relatividad le costó a Einstein casi 10 años de trabajo, hasta que pudo articular varias ideas en la teoría de la relatividad general. Veamos cuáles son estas ideas que tanto tardó el genio en unir para su teoría final. Recordemos que el tiempo medido por los dos observadores ya no era el mismo, lo que era difícil de representar, pero la solución vino del matemático ruso Hermann Minkowski. Él desarrolló un espacio plano para incluir las variables del tiempo y del espacio. Tanto los sucesos vistos por la persona quieta y la que está a velocidad constante se podían representar en este plano del espacio-tiempo. Por otro lado, Einstein contaba que la pieza clave de su teoría general surgió cuando vio caer a un pintor de un andamio y reflexionó: una persona en caída libre no sentirá su propio peso. Hay un momento antes de caer que no notamos la acción de la gravedad. Además, Einstein analizó la segunda ley de Newton y notó que la masa del cuerpo que acelera es igual a la masa gravitatoria, que es la fuente de la atracción gravitacional. Él llevó esta idea más allá, pensando en la caída del pintor, y estableció el principio de equivalencia, que se resume en 2 puntos. Un campo gravitatorio es equivalente a una situación acelerada. Las leyes de la física son iguales en una situación de caída libre y en una situación donde no hay gravedad. Para comprender esto, veamos un ejemplo. Existen 2 cohetes. El primero está quieto y sobre él actúa un campo gravitatorio de un planeta. El segundo cohete está en el espacio vacío y acelera hacia arriba con aceleración g. Así, una persona dentro del segundo cohete sentirá una sensación equivalente a estar en el campo gravitatorio del planeta en el primer cohete. Imaginemos que en el segundo cohete entra un rayo de luz por la ventana. La luz avanzaría en línea recta como se muestra en la imagen. Sin embargo, el cohete se mueve aceleradamente hacia arriba. Como consecuencia de esto, un observador en el piso del cohete percibirá que el rayo se ha desviado hacia abajo. Como la situación acelerada del segundo cohete da una sensación equivalente a estar en el campo gravitatorio del primer cohete, un observador en el primer cohete ve que la luz también se desvía hacia abajo por acción del campo gravitatorio del planeta. Como la luz siempre recorre la distancia más corta del espacio-tiempo, esto implicaría que el espacio-tiempo está curvo. Entonces, los campos gravitatorios curvan el espacio-tiempo, lo que implicaría que el tiempo se ve afectado por acción de un campo gravitatorio. La representación del espacio-tiempo de Minkowski era un plano. Al introducir la gravedad y la aceleración, este plano se curva, siendo responsable de la curvatura la presencia de masa. Cuanto más materia o energía exista, más curvo será el espacio-tiempo a su alrededor. Ahora Einstein podía plantear su teoría de la relatividad general, cuyos fundamentos son: la trayectoria de un cuerpo en un campo gravitatorio se adapta a la curvatura del espacio-tiempo. La relación de presencia de masa y la forma del espacio-tiempo viene dada por esta ecuación. El lado izquierdo refleja cuánto se curva el plano del espacio-tiempo, mientras que el lado derecho expresa la presencia de materia o energía que curva el espacio-tiempo. Así, la teoría de la relatividad general se puede resumir en las palabras del físico estadounidense John Wheeler: el espacio le dice a la materia cómo debe moverse y la materia le dice al espacio cómo debe curvarse. Un ejemplo de un fenómeno de la relatividad general son los agujeros negros, término acuñado por John Wheeler, que es un caso límite del estudio de la relatividad que había hecho el astrónomo alemán Karl Schwarzschild, quien teóricamente dijo que una cierta masa podría curvar el espacio-tiempo de tal manera
que la luz no podría escapar del campo gravitatorio que esta masa genera. La teoría de la relatividad general se comprobó en 1919 gracias al astrofísico inglés Arthur Eddington, quien aprovechó un eclipse solar para medir la desviación de la luz emitida por las estrellas y hades. Esta desviación era causada por el campo gravitatorio del Sol. Los datos observacionales coincidieron con los que había calculado Einstein con su teoría, y cuando esto se hizo público, Einstein abarcó los titulares de toda la prensa de la época. Luego de toda esta revolución conceptual, quedaba algo más. Otra consecuencia de esta teoría era que Einstein podía describir cómo se comporta el universo a través de sus ecuaciones. En el video anterior vimos cómo el astrónomo estadounidense Edwin Hubble mostró que la Vía Láctea no era el universo, sino que era una de las muchas galaxias existentes en el cosmos. Entonces, ¿cómo se comporta este nuevo universo? En 1917, Einstein construye su primer modelo cosmológico. En un principio vio que la única fuerza presente era la gravitatoria, lo que llevaría a la contracción del universo. Esto era contrario a la concepción de su época, ya que se esperaba que el universo fuese estacionario. Para solucionar esta contradicción, Einstein agrega una fuerza de repulsión cósmica para contrarrestar la fuerza gravitatoria. Esta fuerza de repulsión aumentaba con las distancias y no dependía de la masa de los cuerpos. A esto se sumaba el principio cosmológico, en el cual se asume que en todo el universo a gran escala, la materia se distribuye de igual manera y que no importa dónde miremos, siempre se verá lo mismo. Con este principio y el trabajo de sus ecuaciones, Einstein propuso la existencia de una constante cosmológica, la cual representa esta fuerza de repulsión que se opone a la fuerza gravitatoria. Con esta constante, Einstein pudo modelar su universo estacionario, donde la aceleración se muestra en la siguiente expresión. El término izquierdo es la aceleración gravitacional y el término derecho es la aceleración de repulsión. El modelo de universo de Einstein no fue el único. En 1917, el astrónomo holandés de Sitter fue el primero en plantear un modelo estacionario de universo sin materia. Al quitar la materia del espacio, se tiene como consecuencia un universo dominado por la constante cosmológica. Por otra parte, el matemático soviético Friedman, entre los años 1922 y 1924, obtuvo algunas soluciones de las ecuaciones de Einstein, resultando un modelo sin constante cosmológica y que consideraba solo la fuerza gravitatoria. Así el universo se expandiría hasta cierto límite, para luego contraerse. En 1927, el sacerdote Georges Lemaitre presenta su trabajo, donde resolvió las ecuaciones de Einstein, incluyendo los datos registrados por el astrónomo Hubble. El resultado de este trabajo da un modelo de universo en expansión. A partir de esto, Lemaitre planteó que si el universo se ha expandido, todo tuvo que haber surgido desde un núcleo primordial de materia. Para algunos, los resultados mostrados por Hubble en 1929 daban a entender que el universo se expandía. Incluso Einstein consideró esta posibilidad, declarando que haber introducido la constante cosmológica para crear un modelo de universo estacionario fue el mayor error de su carrera. Sin embargo, los datos de Hubble fueron interpretados de diversos modos, lo que hacía que existieran dos teorías sobre cómo se comporta el universo. Por un lado, los físicos Fred Hoyle, Thomas Gold y Hermann Bondi defendieron la teoría del universo estacionario en el año 1948. Por el otro lado, en el mismo año, el físico ruso George Gamow formalizó la teoría de Lemaitre del núcleo primordial de materia. Él defendió la idea de que el universo partió como una singularidad, es decir, todo el espacio-tiempo concentrado en un punto. Luego se produjo una gran explosión, donde los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de dicha explosión. Los defensores de la teoría del universo estacionario consideraban algo absurda la teoría de Gamow y bautizaron irónicamente a esta teoría como la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Ya todo el trabajo teórico había sido desarrollado, lo que faltaba era reunir mejores datos para respaldar alguna de estas teorías. Sin embargo, la tecnología de la época no permitía recopilar las evidencias necesarias para decidirse por uno de estos dos modelos. Habría que esperar un desarrollo científico mayor para poder dar un veredicto.